185. 185. ¿Cuál elegiste? ¿Protocolo de Kioto El o el cuadrito tema verde. del cambio climático global? Cambio climático global. Bien, a ver. Por lo ¿Qué que es leí... lo...? Sí. ¿Cómo? Dale. Por lo que leí, el artículo habla de cómo el cambio climático global afecta en los ámbitos académicos, médicos, políticos y educativos, o sea, casi todos, y cómo esto causa preocupaciones en esos ámbitos y en las organizaciones que están para eso, y que como la idea popular de que el cambio climático es afectado por el efecto invernadero es muy criticado por otros científicos que dicen que esto no es así, que es solo una invención. ¿Y vos podés definir qué es cambio climático? A ver, supongo que es cuando el cambio repentino, un cambio anormal en el clima causado por nosotros, bueno, por lo que la mayoría cree que son los gases. ¿Y vos qué crees? Supongo que algo tiene que ver, aparte del efecto invernadero, también otro tipo de contaminaciones. Los gases Nosotros también tenemos que... que acordarnos siempre que cuando hablamos de la modificación de este entorno, de este ambiente en el que nosotros vivimos, ¿sí? Esto no se sucede por un solo efecto. Es una cadena de eventos que se suceden Claro, de a eso lo hablo. largo del tiempo, ¿sí? Esto no se Porque, hace de ayer o para sea antes que de ayer, o de yo hablo ayer de para que mañana. el cambio climático, aparte de que el efecto invernadero sea una de las razones por las que sucede, también hay otras razones. Por los desechos del mar, por la contaminación y el derrame de petróleo ahí, también afecta por la quema de basura, todo en sí afecta al cambio. ¿Y qué es lo que deberíamos cambiar que no produce gasto? Alguno, no hay gasto en eso. El cambio, ¿cómo lo deberíamos hacer? ¿O qué deberíamos cambiar? Responde cualquiera, ¿eh? Repetí la pregunta, profe, no entendí. ¿Qué deberíamos cambiar nosotros, ¿sí? Para tratar de minimizar ese cambio climático, ese efecto invernadero. Reciclar y ahorrar. Pero ¿Y qué debes cambiar para reciclar y ahorrar? La mentalidad de la gente. ¿Y cómo cambio la mentalidad de la gente? Educando. con la publicidad y la educación. Educando. La educación, el conocimiento. ¿Se acuerdan que yo dije que educan los padres y que nosotros somos simples transmisores de conocimiento? ¿Sí? ¿Eso les quedó claro? Sí. La educación siempre está, hola Juan, la educación siempre está a cargo de papá, mamá, abuelos, tíos, siempre está a cargo de ellos. Nosotros, que hacemos la educación formal, somos las personas encargadas de transmitir conocimiento, ¿sí? También transmitimos como normas de conducta porque ustedes nos ven y dicen, mirá cómo se vino vestida, mirá cómo se pintó, sí, esas cosas que ustedes siempre están mirando y que van a ver de acuerdo al lugar donde van, así dice un refrán, a donde fueres, haz lo que vieres. Esos son todos los condimentos que hacen a nuestra educación, a nuestro fortalecimiento en el conocimiento. Si nosotros nos esforzamos en cambiar y en aumentar nuestra forma de vida, nuestros conocimientos, de alguna manera estamos contribuyendo a una mejora en la calidad de vida. Porque cuando vos haces más cosas favorables para vos y para tu entorno, eso de alguna manera se multiplica. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Porque si no es muy fácil echarle la culpa al otro.
y de echarle la culpa al otro como que ya está, ya fue. El otro no se va a hacer cargo de las cosas que está haciendo mal. Yo soy el que tengo que hacerme cargo de las cosas que hago como para que no vuelvan a suceder. Cada uno de nuestro lugarcito, aunque nos parezca muy pequeñito, debemos hacerlo. Estamos, o sea, es como nuestra obligación meternos en el compromiso de hacer. ¿Se entiende lo que digo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el responsable del cambio climático en el mundo? ¿Qué país es responsable? O del efecto invernadero. ¿Qué nos dicen las noticias? China, Estados Unidos, Que son los que Nosotros más no. contaminan, pero en realidad todos. pero somos todos en realidad. Solo estaba Somos hablando todos. de gran escala, o sea, los que más contaminan. Perfecto, nosotros sabemos que es global, ¿se entiende? El cambio climático, este efecto invernadero, esta modificación del hábitat, ¿sí? Este aumento de la población, somos todos responsables, ¿sí? Algunos más responsables que otros. Se supone que los países centros tienen la industria y la tecnología para procesar, producir una Profe, determinada... una pregunta. Sí, ¿Es verdad que el humo que echan las plantas nucleares es solo vapor de agua? es vapor de agua con ¿qué? La radiación que emite, ¿dónde va? ¿Por qué explota cuando explota un reactor nuclear? Porque condensó una cantidad de vapores impresionante y esos vapores por sí solos explotan. No. No hagas el experimento en casa. Pero ustedes tienen física y química, ¿no? ¿Tienen física y química? ¿Lo Sí. tienen a Eli? Física. Física. Bueno, pregúntenle, Eli es un capo, así que pregúntenle a Eli, ¿qué pasaría si, vamos a hacer, pongo agua a hervir en una pava? El agua se evapora. ¿Qué le pasa a la pava? ¿Explota o se quema? Se quema. Se quema. Se quema. Hola, gato de Catalina, él también quiere formar parte. Dios. Sí, son terribles. Disculpe, profe. No hay ningún problema. Son hermosos. Cuando nosotros hablamos de algo que sucede, que algo que se condensa, ¿sí? Bien, bate en una botella de gaseosa, ¿sí? ¿Batieron alguna vez alguna lata de gaseosa, alguna botella de gaseosa y cuando la abren, Sí. Sí, para mi hermano. Ajá. para hacer alguna maldad? Bien, cuando eso sucede, de alguna manera hay una explosión. ¿Por qué? Porque hay una combustión, porque se generaron gases, porque se acumularon, porque los gases que están dentro de esa botellita, ¿sí? Y nunca le tiraron una pastillita de esos caramelos, mentos se Siempre llama, quise, ¿sí? pero me dio miedito porque sabía que me iban a retar. Bueno, sí, una gran cosa. Bueno, Yo lo vi por perfecto. video, profe. No les doy, ¿qué dije? A ver, escuchemos, ¿qué dije yo primero de decir todo esto? No lo hagan en casa. Así que presten Sí, vi atención. videos de cómo si vos ponías la mentita, cerrabas la botella, en algún momento reventaba. Bueno, y estamos haciendo cosas inofensivas, ¿sí? Vos imaginate una planta nuclear, ¿qué sucedería? ¿Por qué cuando estalla un reactor nuclear hay tanto revuelo en el mundo? Porque es ¿Por qué vapor hay de agua. radiación? ¿Por qué solo vapor de agua? No. Porque tiene radiación. Hay alguito más que el vapor de agua, ¿sí? Y ese alguito más, bueno, tiene que ver con un montón de elementos que generalmente no nos lo cuentan. Si cada uno de nosotros estuviésemos lo suficientemente informados como para saber que eso no es solo vapor de agua, otra sería la postura ante ante la noticia que nos digan, che, vamos a poner una planta nuclear en tal o cual lugar. ¿Vos permitirías que pusiesen una planta nuclear, no sé, a 10 cuadras de tu casa si sabés qué es lo que sucede? No. No. No.
¿sí? Y sin embargo, no la ponen a 10 cuadras de tu casa, pero, ¿sí? Siempre existe el pero. ¿Se entiende? Ujú. Acuérdense también que todo lo que sucede aquí y ahora, por acción del viento y de las corrientes marinas, siempre se traslada hacia otro lugar. Por eso es tan importante la palabra educación relacionada con el ambiente. ¿Por qué? Porque cuanto más informado yo esté, menos posibilidad tengo de caer en la trampa de que esto no te hace nada. Las antenas, ¿ustedes vieron antenas esas inmensas? Son esas torres inmensas donde hay como platos que es para los que transmiten los... Sí, sí, sí. Para que ustedes y nosotros estemos comunicados. Si esas antenas no están, yo tengo serios Creo que problemas. eso daba cáncer, ¿no? O Algo sea, de estar eso. muy cerca de eso. Bueno, yo les Yo cuento había... algo. En el pueblo donde vivo acaban de colocar una antena de 5G. 5G es, sí, 4G, 5G. Eso es altamente cancerígeno. ¿Saben cuántos años hace que este pueblo está luchando para que eso no lo hagan? Más de 20 años. Obviamente el 5G es de ahora, pero antes era 1, después 2, después 3, después 4, bueno, ahora 5. ¿Por qué creen que se pudo colocar esa antena ahora? Y antes no. ¿Por la pandemia? No. ¿Qué cosas hacen que la falta de conocimiento permitan este tipo de abusos? Supongo que les dijeron Nuevas a la generaciones. gente que el contacto con eso no te va a hacer nada. Miremos un poquito más. Busquemos, Porque les iba a beneficiar. Que iba a Más beneficiar la que zona de afectar. red Wi-Fi. y el costo de beneficiar la zona de red Wi-Fi, ¿cuál es? Tener cáncer. Que es cáncer, que es cancerígeno. ¿Y el costo entonces? ¿El costo-beneficio, ustedes que son de economía? ¿Cuál es? Yo, Para el empresario un montón, pero para la gente no. ¿Y quién se supone que dirige? Que sí, al, que no. al gobierno. ¿Sí? Entonces, El gobierno. acompañados, ¿por qué llego hasta acá? Porque acompañados a este cambio climático, este efecto invernadero, esto de hago y no miro para el costado, también tiene una mano política muy importante, ¿sí? Hay gobiernos, hola Lauti, hay gobiernos que dicen, bueno, está bien, sí, ponelo, hacelo, total, ¿qué va a pasar? ¿Se mueren 4 o 5 más? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es la historieta? ¿Sí? ¿O no? Sí, como les Profe, pero ¿por importa. qué es altamente cancerígeno? Por la radiación que emiten las antenas. ¿Por qué no tenés que tener el celular al lado de tu mesa de luz? ¿Por qué no tenés que tener el celular con vos en el cuerpo? La batería de tu celu, ¿qué emite? Radiación. Radiación. Entonces, a ver, el celular, la mayoría lo tiene acá, en el bolsillo. Acá. No, el celular tiene que estar arriba de alguna mesa, y si suena voy y lo atiendo, pero nada más. Ponen a cargar el celular al lado de ustedes en la mesita de luz. No. No, porque por ahí a las 3 de la mañana alguien me llama. A las 3 de la mañana hay que dormir. ¿Sí? Entonces hay un montón de cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Me encantan las caras que ponen. Pues todos se ríen, quiere decir que todos meten la pata. Ok. Ustedes tienen que tener en cuenta que esto que sucede, no sucede porque sí. ¿Sí? Hay muchos intereses económicos en el mundo, ¿sí?
que llevan a que un sector de países periféricos, subdesarrollados, de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mundo, tengan una calidad de vida menor que aquellos países, centros, desarrollados o de primer mundo, tengan otra calidad de vida. ¿Sí? Como que hay una historia para unos, económica y política para unos, y otra historia para otros. Esto es más viejo que el mundo, ¿eh? No es de ahora, se sucede desde siempre. Algunos hacen, otros deshacen y otros tienen las consecuencias. Lo único que hace que el que deshace y el que hace haga un bien para todos es que todos tengamos un mismo estrato cultural, un mismo estrato de conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo conocimiento de las cosas, es muy difícil que me puedan convencer de hacer algo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas suficientes como para defenderme ante eso que sucede. ¿Sí? Si vos sabés perfectamente que si la combustión de ese colectivo que pasa por la puerta de tu casa no es la adecuada y por el caño de escape emite una cantidad importante de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, y eso es emitido a la atmósfera, y eso que se emite a la atmósfera produce un efecto invernadero, ¿sí? Porque perjudica al ambiente y demás. Dejen de chatear Luciana y Celeste porque se están riendo y no nos cuentan. Picaronas. ¿Sí? Esto es como estar hablando en clase, más o menos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tengo que fijarme muy bien que cuando hablamos de ambiente, no es simplemente no tiro el papelito, sino la consecuencia de tirar ese papelito. Y la consecuencia de aceptar ese papelito como empaque de ese alimento, de esa golosina, de ese chicle. ¿Sí? Es mucho más delicado de lo que ustedes piensan. Entonces hay que mirar mucho más finito. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Quién más? Gracias, Celeste, por tu informe. ¿Quién más? Celeste se está llevando todos los laureles este trimestre. ¿Quién más? ¿Quién leyó? Yo había leído sobre el comercio justo. A ver, ¿qué página? 187, 186. Comercio justo, una alternativa al comercio internacional, que es el sello Fair Trade, ¿ese es? Sí, ese. Dale, a ver, contánoslo, por favor. Bueno, primero que nada leí lo que dice el libro y después fui a la página oficial de Comercio Justo. En la página oficial de Comercio Justo encontré que dice, o sea, dio una presentación, sus valores, sus objetivos y todo eso. El comercio justo es un movimiento social global cuyas experiencias pioneras empezaron a finales de 1940. Como respuesta alternativa al fracaso del modelo del comercio convencional, el comercio justo busca promover patrones productivos y comerciales responsables y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para los pequeños agricultores, campesinos, artesanos, en desventaja económica y social, respecto a los actores dominantes del mercado. El mercado justo es un modelo comercial que pone al centro los seres humanos y la sostenibilidad social, económica y ambiental en las sociedades, dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. El comercio justo facilita a los pequeños productores organizados un acceso directo al mercado en condiciones justas y equitativas, creando Bien, un canal de comercio. hasta ahí. Gracias, Ronnie. Cuando hablas de comercio justo, a ver, Ronnie, te corto porque se nos va el tiempo, si no. Si hablas de comercio justo, ¿de qué estás hablando? De Una que hay equidad. como una igualdad entre los competidores. ¿Es factible el comercio justo en este mundo en el cual estamos viviendo? A mí me parece que no, y que el comercio justo es simplemente una empresa más.
bajo el título de que es justo. ¿Y por Porque qué? lo A que ver. busca es hacer mercado, vender y competir. Porque si esto fuera tan bueno, como que se ganaría el monopolio de todos los comercios, ¿no? Cuando hablamos de comercio justo, ¿qué, Juan? Es que yo no lo veo así. A Si el ver. comercio justo no se impulsó tanto fue porque las empresas a las que el comercio justo quiere buscar una equidad con los trabajadores pequeños que tienen su propia empresa, por decirlo así, su propia manufactura, sin tener la posibilidad de ser industrializados y comercializados, es lo que no impulsa el comercio justo, porque lo que busca es que esos productores que no tienen la misma mano de obra que una empresa puedan tener equidad en el mercado, porque siempre está desbalanceado, siempre las empresas se llevan mucho más porcentaje que una sola persona con su proyecto. Bien. Si nosotros hacemos un poquito de memoria y aquel que hizo la tarea va a saber de lo que hablo, ¿se acuerdan que existen organizaciones internacionales de países que se reúnen para poder salir al mercado internacional y competir porque solitos no pueden? ¿Sí? Ustedes por ahí escucharon hablar de Mercosur, del NAFTA, de la ASEAN, de la PEC, de la Unión Europea, ¿sí? ¿Escucharon hablar de eso? El que hizo la tarea sí escuchó hablar de eso. Cuando estos países se reúnen, están intentando un comercio justo, ¿sí? Porque solitos ingresar al mercado internacional es imposible. No es lo mismo países del primer mundo o países desarrollados que países periféricos. No es lo mismo el Pacto Andino con los países que lo componen, o el Mercosur, los países que lo componen, que la Unión Europea. Obviamente que no es lo mismo, ¿sí? Unión Europea tiene todos países de primera línea. El Mercosur, ¡tarán! Estamos nosotros, estamos en problemas, ¿sí? El Pacto Andino es lo mismo y demás. Había Entonces, visto que todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, el Mercosur, son como que los productores de materia prima, no sé si se dice así, pero somos los que producimos carnes, cereales y esas cosas. Y los otros países son los que tienen industrias y hacen con esas cosas que le vendemos, qué sé yo, computadoras, vasos, y nos lo venden a nosotros. ellos son los que hacen la manufactura de tu materia prima, ¿sí? Vos les das el trigo y ellos te dan el pan. ¿Se entiende? Vos le das la materia prima. Los países periféricos generalmente son los productores de materia prima. Y los países centros son los productores de Profe, productos elaborados. profe, ¿Sí? también a la materia prima se le puede decir producto primario, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ida y vuelta, ¿es lo mismo económicamente hablando? No, No. Cuando Ronnie hablaba de comercio justo, hablaba de lo que nosotros conocemos por pyme, ¿sí? O pequeños productores en caso de materias primas, de granos, carnes, oleaginosas, frutas, verduras, ¿sí? Cuando este comercio justo intenta salir, hay una forma de comercio justo que por ahí ustedes la conocen o por lo menos escucharon hablar, de las cooperativas. ¿Escucharon hablar de cooperativas? No sé si en el área contable ya arrancaron por ahí. ¿No? Bueno, pregúntenles a sus profes, así yo no me extiendo en eso. Pregúntenle a sus profes del área contable qué es una cooperativa, ¿sí? O si no, busquen qué es una cooperativa. En resumidas cuentas, una cooperativa es un montón de gente, un grupo de gente que produce lo mismo y intenta salir al mercado todos juntitos para poder insertar su producto en el mercado. ¿Se entiende? A ver, nosotros los que estamos acá, nos compramos un tambo, compramos 20 vacas y queremos hacer lo que hace Serenísima. ¿Lo podemos hacer? No, no. Lo único que vamos a poder hacer es ordeñar las vacas. ¿Sí? ¿Quién se levanta a las 4 de la mañana a arrear las vacas al tambo? Nadie. Son las 8 y están dormidos. ¿Sí? ¿Qué, Juan? Aunque yo iba. Ah, vos ibas, vamos, va Juan, perfecto. ¿Sí? O sea,
Cada uno de nosotros tendría un rol dentro del tambo, ¿sí? Pero cuando es el momento de comercializar nuestra producción, ahí estaríamos necesitando simplemente que la Serenísima nos compre la leche y nosotros nos quedamos con eso. ¿Tendríamos ganancias? ¿Cómo? ¿Tendríamos ganancias solamente produciendo leche? Siendo una cooperativa láctea tan chiquitita como la que somos, No. No. tendríamos muy poquita ganancia, ¿sí? Entonces somos productores de materia prima que necesitamos de una industria, ¿sí? Que industrialice, que fabrique, que elabore el dulce de leche, el yogur, la manteca, los quesos, ¿sí? Nuestra ganancia sería muy chiquita. Hay un lugar en Sierra de los Padres, que es cerca de Mar del Plata, que son productores de verduras de hoja, ¿sí? Si yo voy ahora a la verdulería y compro un atado de espinacas, lo voy a pagar 50, 60 pesos. ¿Cuánto crees que sale una jaula de espinacas? Una jaula de espinacas es un cajón muy grande. Hasta el año pasado les pagaban 50 centavos por cajón. ¿Sí? O sea, por jaula 50 centavos. Vos sos el que producís, el que te levantás, el que regás, el que limpiás, el que preparás la tierra, que hace todo y te dan 2 pesos con nada. ¿Se entiende? Esto es por ahí lo que nosotros sería lo más parecido a un país centro que un país periférico. Hay uno que trabaja y produce la materia prima e intenta entrar en el mercado con el comercio justo, y hay uno que simplemente comercializa todo lo que vos hacés, es el famoso intermediario, y se queda con mayor ganancia. Este comercio justo, si le prestamos atención a lo que Ronnie nos leyó, hablaba siempre de sostenible, nunca de sustentable. ¿Sí? Nos tenemos que acordar siempre, sostengo en el aquí y en el ahora, no preveo el futuro y no me fijo en lo que me quedó atrás. Entonces, un comercio justo debería ser sustentable y no sostenible. Entonces, Igual ahí ya había tenemos... visto que también era como que cuidaba el ambiente y esas cosas. Sí, pero si yo me quedo en el aquí y en el ahora y lo hago sostenible, no lo estoy cuidando. Yo necesito que sea sustentable. Entonces se contradice la página. A ver, yo tengo acá el... Pero estas contradicciones tienen que ver con la falta de conocimiento, ¿sí? No quiere decir que no tengan buenas intenciones, sí las tienen, pero en el momento que yo voy a salir a defender este comercio justo, ¿sí? Una palabra hace la gran modificación. No sé si les hice leer el artículo 41 de la Constitución Nacional. Bueno, para la próxima, que va a ser la semana que viene, lean el artículo 41 de la Constitución Nacional, anótenlo, artículo 41, Constitución Nacional, artículo 28, Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Léanlo y ténganlo con ustedes el día que nos vamos a juntar. ¿Sí? Porque lo vamos a analizar. ¿Artículo cuánto? El 41 de la Nacional y el 28 de la Provincial. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito de lo que hablamos? ¿Puedo cortar a Juan? Digo, perdón, a Ronnie. ¿Quién más tiene? Gracias, ¿Cuál era el Ronnie. otro Muy artículo? amable. El de... 41 y 41 y 28. 28. Ay, era... ching. ¿28 de qué? De la Provincia de Buenos Aires. Sí. Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién más leyó? ¿Qué leíste, Juan? Bueno, profe, yo leí un texto que era el deterioro en los términos de intercambio. ¿Qué página? La 186. El deterioro, sí. Dale, te escucho. Bueno, lo analicé y básicamente el texto habla te presenta el problema, ¿no?
que es que los países periféricos, que basan su economía en la producción primaria, son vulnerables económica y socialmente a las fluctuaciones de los precios internacionales de compraventa de sus productos. El por qué es porque en el intercambio entre productos primarios por productos secundarios siempre pierden. Esto es lo que estábamos hablando recién, y viene pasando desde hace un montón. Que se me viene Desde ahora. Claro, un ejemplo ahora, en 1800, cuando nosotros le dábamos las cosas a Inglaterra, ellos la producían, nos hacían suéteres y todas esas cosas y nos vendían al triple el precio al que nosotros le vendíamos la mercancía. Sí. Por lo tanto, esta situación ha provocado un deterioro en los términos de intercambio comercial internacional porque pone en ventaja a los países centrales industrializados, desde siempre, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, y en situación de vulnerabilidad a los países periféricos que basan su economía en esto, en las actividades primarias, porque somos un continente que tiene muchas materias primas. Una cosita, una pregunta, Juan, ¿somos culpables? ¿Ellos son los culpables de que nosotros seamos periféricos? ¿O nosotros somos los culpables de que no aprendemos? Nosotros mismos somos los culpables, a mi parecer, porque nosotros nos dejamos llevar por eso. Nosotros podríamos producir y vender, y nosotros nos adaptamos a ese ESI, creo que llamaba, la exportación. Esa forma. ¿Sí? Claro, porque Profe, nosotros disculpe, 3 tuvimos un minutos. momento, por ejemplo, y Sí, medio. gracias. Sí. nosotros tuvimos un modelo ESI en algún momento, cuando lo necesitamos, cuando se cayó el mercado. La bolsa de Wall Street. Y No, claro, en la caída de la bolsa es en el segundo periodo, que es el modelo de sustitución de las importaciones. Claro, ¿Sí? y lo supimos llevar bien. Profe, pero antes de eso yo había visto que Argentina tenía muy buena economía y que era uno de los 5 mejores países con 1880. no sé qué cosa y Antes. eran los En mejores. 1880 éramos país Profe. agroexportador. ¿Sí? Profe, yo le Éramos. hice Quiero llorar. yo le hice y ¿Qué? parecíamos potencia, lo éramos, pero el problema era que éramos potencia porque todo estaba centralizado en Buenos Aires. El resto del país, en todas las provincias, estábamos muy mal. No, no es tan así. ¿Sí? Buenos Aires es el centro del país por una cuestión logística. ¿Sí? Todas las mercaderías, todo lo que se produce en el interior de nuestro país sale por el puerto de Buenos Aires o por el puerto de Bahía Blanca o por Puerto Belgrano o por el puerto de San Lorenzo en Santa Fe. O sea, sale por acá. Todas las rutas confluyen acá. ¿Sí? Todas las terminales están acá. Bueno, se diagramó de esta manera. Entonces, como que no tenemos la culpa de ser Buenos Aires. Buenos Aires se desarrolla de una manera con respecto al resto del país, pero pasa en todos los países. Las capitales de países se desarrollan, o las provincias más importantes, donde se produce la salida. Hay una nota acá que habla del puerto de Rotterdam, sí, cuando hablamos de comunicación. Yo no sé si lo vimos o lo vamos a ver, después se los cuento. Que es todo el curso del río Rin. O sea, ¿tenemos la culpa que el río de Paraná sea navegable? No, ¿cómo tiene la culpa de eso? No, es así. Bien, entonces somos nosotros los responsables de no hacer y dejar que el otro haga y me quejo. Ah, vos tenés la culpa, vos tenés lo mejor y yo tengo lo peor. No, flaco, yo quiero tener lo mejor, debo articular las políticas sociales, culturales y económicas como para intentar ser, no sentarme a quejar. ¿Sí? Queda un minuto. Me encantó la clase de hoy. La clase que viene seguimos con lo mismo. Mándenme ustedes lo que han leído.